Muy buenas noches, amigos del Centro Sociocultural Babeque. Esta noche es muy especial. Nos reunimos para recordar y rendir homenaje y tributo a una persona que dedicó su vida a la defensa y el estudio de la naturaleza y a enseñar y a escribir. Dotes muy especiales que lo hicieron una persona muy especial. Yo diría que Simón Guerrero se adelantó a su época, hablaba de conservación cuando nadie hablaba de eso. Hablaba de estudio de aves, de la interacción de plantas y animales. Él fue profesor en la UAS, profesor en la escuela San Luis Gonzaga y formó fue un sembrador que sembró la semilla del amor y la conservación de la naturaleza. Hoy hemos reunido a un grupo de sus más cercanos colaboradores y parientes para que nos hablan de él y con la esperanza de que sirva de ejemplo a esta juventud que va subiendo y que hay veces que necesita tener una imagen de alguien que pueda servir como modelo, cuya profesión, cuyo labor sea especial y que nos marque un derrotero. Esta noche tenemos a Gerald Segura, que fue su asistente por mucho tiempo, Sixto Inchausti, el profesor Sixto Inchausti, profesor de biología, también compañero de periplos de Simón Guerrero. Tenemos a su hija y tenemos a su sobrina, o sea, y también tenemos al doctor Rafael García. Estas cinco personas nos van a hablar sobre su relación con Simón, lo que aprendieron. Y bueno, ya creo que me toca a mí callarme y pasarle la palabra a la hija de Simón, la señora Guerrero. Buenas noches a todos, queridos amigos y familiares. Hoy nos reunimos para rendir homenaje a un hombre extraordinario, mi querido padre Simón. Su partida ha dejado un vacío imposible de llenar, pero verlos aquí, unidos para recordarlo y celebrar su vida, es un gesto de amor y respeto que me conmueve profundamente. Este homenaje no solo es un reconocimiento a su legado, sino también una forma de mantener viva su memoria y las enseñanzas que nos dejó. Cada uno de ustedes ha sido testigo de su bondad, su sabiduría y su inquebrantable compromiso con los valores que guiaron su vida. Gracias por estar aquí, por compartir sus recuerdos y por ayudarnos a honrarlo como se merece. No hay palabras suficientes para expresar mi gratitud por todo lo que me enseñó. Desde mi infancia, mi padre fue mi guía, mi ejemplo y mi refugio. Con su amor incondicional y su paciencia infinita, me mostró el camino de la integridad, la generosidad y el respeto por los demás. Gracias a él, aprendí a ver la naturaleza con otros ojos, a valorar cada árbol, cada río y cada criatura como parte de un delicado equilibrio que debemos proteger. Me enseñó que cuidar de la tierra no es solo una responsabilidad, sino un acto de amor hacia las futuras generaciones. Hoy, al recordarlo, no quiero hablar solo de su partida, sino de la vida que vivió con plenitud y pasión. Recordemos juntos sus anécdotas, su risa contagiosa, su amor por la familia y su inagotable deseo de ayudar a los demás. Que este homenaje sea un reflejo de todo lo que fue y seguirá siendo en nuestros corazones. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Buenas noches a todos. Bellísimas palabras. Giselle, ¿tú quieres añadir y después volver a... Sí. Buenas noches a todos, un placer saludarles. Mi nombre es Giselma Food Guerrero. Yo fui ahijada, hija, más que sobrina de ese profesor, de ese a quienes ustedes conocieron como el profesor Simón Guerrero Suriñachi. Hoy yo no, mi semblanza no es hablarles del apasionado por la ciencia, ni del profesor, ni del investigador, sino más bien de
de mi Titi, mi padrino, mi compañero de infancia, mi cascarrabias favorito. Perdonen si se me quiebra un poquito la voz. Él partió, dejando tras sí una estela de recuerdos que se enredan en mi corazón, como las lianas del viejo patio de mi abuela Josefa, a quien tanto amo. Fue el padre que la vida me dio dos veces, llenando los vacíos de mi padre biológico, aquellos que no pudo cubrir, pero él, en su terca sobriedad, me mostró, aunque no verbalmente, sí con acciones, cuán orgulloso estaba de mí. Temeroso a mostrarse vulnerable, eh, no manifestaba. Ustedes, los que tuvieron el placer de conocerle, pudieron ver que a veces era muy parco y ponía ciertas barreras para que no pudieran ver eh, lo vulnerable que era como ser humano. Aún me parece verlo con la pasión que sentía por el cuidado de los animales, por la conservación, pero en especial por ese cuidado de las aves. Esa pasión, yo de hecho luego pasaré la imagen, pero él heredó de nuestro bisabuelo Juan José Suriñach esa pasión del cuidado de las aves y de los animales de la fauna en general. Eh, Perdonen que voy a tumbar el video porque dice conexión inestable, perdonen. Ok. Él no era un hombre de muchas palabras, pero en su silenciosa presencia habitaba un afecto inquebrantable. Fue un padrino, un padre que en su parco hablar escondía el gran amor que sintió no solamente por mí, sino por sus hijos, por su hermana, sus hermanos y toda la familia. Junto a mi madre, su hermana Marisela, veló por mi educación desde el momento en que mis ojos apenas distinguían las letras, sabiendo que era el único legado valioso que, sin importar las condiciones externas a mí, podría retener para siempre. Un dato curioso de él es que fue quien eligió mi nombre y se aseguró de que el oficial del Estado Civil lo escribiera correctamente, así como quien me estuvo alfabetizando en el colegio. Fue el causante de varias de las primicias de mi vida, mi primer juguete favorito, una muñeca llamada Annie, mi primera postal recibida de cuando se encontraba en Washington especializándose y quien me llevó a mi primera obra de teatro. Me regaló mi primer ordenador. eh, Fue el precursor de que yo iniciara a trabajar en lo que fue mi primer trabajo en bufete de abogados, en compañía de sus queridos amigos Orlando Herrera y Jerónimo Pérez Ulloa, mis mentores en lo que es este mundo de la abogacía. Titi fue el primero en darme consejos financieros, pero también en reprenderme cuando mi fervor cristiano le resultaba desconcertante. Recuerdo que al final me decía, un científico que se respete no puede negar la existencia de Dios porque no ha podido ser probada mediante el método científico. Más con sarcasmo que con quien cede ante la certeza de lo inexplicable. Junto a mi primo Javier, nos aventurábamos en su auto Bianchi, un coche tan pequeño en tamaño pero inmenso como nuestras aventuras y travesuras. Con él el patio de la abuela se transformó en mi parque de diversiones personal, una selva cercada donde las cotorras volaban libres, donde cada rincón era un secreto por descubrir. La misma pasión por las aves que heredó de nuestro bisabuelo la volcó en defensa inquebrantable de su conservación. Me llenaba de emoción que alguien a quien tanto admiraba en mí, incluyéndome en sus luchas y proyectos, sus lechuzas cara de ceniza, su amado Trogi, sus artículos en Diario Libre. Ahora que su figura se ha desvanecido en el tiempo, me queda su legado, su amor silencioso, sus enseñanzas y su recuerdo que atesoro y mantengo encendido cada día de mi vida al ver el vuelo de un ave o al ver un pez o al ver una simple Coca-Cola.
que tanto repudiaba. Nada, espero no haberles aburrido con mis anécdotas, pero es la parte humana que tal vez muchos no pudieron constatar mientras vida tuvo. Un placer a todos y gracias por escucharme. Gracias a ti, Giselle. Entre, Evelyn, ¿me entre quieres añadir esas, algo más? sí, recuerdo la casa del Luperón, que era, los muchachitos pasaban y le llamaban la casa del terror, porque eso era mata, para él eso era extraordinario, llamarme y decirme, Evelyn, ven a ver, se subió una mata de bosunuco por el baño, está saliendo por la ventanita del baño. Y mi abuela, Simón, por favor, ya está bueno. Hizo de viaje, déjame los pericos, cotorra, criarlos, yo tenía que irme a un evento, a un hotel con mis pichones, porque había que darle comida cada 3 horas, como si fuera un muchachito. Eh, de chiquita trató de inculcar el hábito por la lectura, se le hizo un chin difícil, sí, pero eso era toda la semana de que aprendí a leer un libro. Si no lo lee y me explica lo que dice, no vas al cine el domingo. A pesar de ser duro y cacarrabia, no quería demostrar su amor, pero llegaba un momento en que tú le decías, tú ves que tú me quieres un chin. Nah, eso eres tú ahí inventando. Y ustedes ya conocen su humor negro, que lo caracterizaba por completo. Ese era nuestro padre. Muchísimas gracias. Sixto o Gerald, ¿cuál de los dos que viene? Sixto, Sixto. adelante, por favor. Sixto Inchausti, el profesor Sixto Inchausti, biólogo, herpetólogo. El herpetólogo es el que estudia los anfibios y reptiles. No son de los animalitos más favoritos. pero son de los más interesantes. Te lo dejo a ti. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a Adolfo Gochat, al Centro Babeque y los demás organizadores de este evento recordatorio de este gran personaje de la historia dominicana, amigo y no solamente amigo, sino mi hermano Simón Guerrero. Para mí es, perdón, un gran honor poder participar humildemente en este recordatorio. Cuando pienso en Simón, he tratado muchas veces de recordar cuándo nos conocimos. Y realmente se me ha hecho difícil o imposible conocer el momento exacto en que Simón y yo nos conocimos. Creo que esto data de aquellos con un poquito más de años en el movimiento ambiental dominicano puedan recordar cuando se formó, por un lado, la Sociedad Dominicana para la Conservación de la Naturaleza, Sodocorena, que si no fue la primera, fue una de las primeras organizaciones que se organizó a finales de los años 70, principios de los 80, para comenzar a pensar, discutir, analizar y tratar de apoyar la conservación de los recursos naturales en la República Dominicana. Esto en parte con la participación eh, del señor Donald Dodd, así como también del doctor Tomén y de muchos otros que sería largo enumerar ahora. También para esa época se creó la Sociedad Dominicana de Ornitología, inspirada y en parte promovida su creación por la señora Anabel Stockton de Dodd, Judy, en la que Simón luego fue desde el principio y subsiguientemente fue un
participador permanente. De manera que creo que mis conocimientos sobre Simón datan de esa época y fueron fortaleciéndose con el paso de los años. Cuando yo iba por Guppy, tú ibas por Beta. Con frecuencia, esa es una expresión que posiblemente no le haga sentido a la mayoría, excepto a aquellos que hemos sido, entre otras cosas, criadores de peces. Simón y yo nos identificábamos por haber tenido vidas paralelas. No nos conocimos en nuestra juventud, no estudiamos las mismas carreras, nacimos en fechas muy próximas, éramos contemporáneos más o menos de la misma edad, pero sí habíamos vivido intereses similares. Y sobre todo nos calificábamos mutuamente como criadores, entendiendo como criador aquella persona que siente pasión por criar animales, por conocer cada aspecto desde un punto de vista cercano de la cría de diferentes grupos animales. Y de ahí nuestra expresión de cuando tú ibas por Guppy, cuando yo iba por Guppy, tú ibas por Beta, porque también de manera jocosa siempre tratábamos de decirnos cuál de los dos era el de mayor edad. Y en la crianza de peces se comienza lo más sencillo por los guppies y ya cuando uno sabe un poquito más pasa a criar peces beta. Eso se mantuvo todo el tiempo ya que tratábamos mutuamente de encararnos cuál de los dos era de más edad. Pero esto fue solamente un modo en forma de broma de reflejar el paralelismo en nuestras vidas y la concordancia en nuestra manera de ver, en la mayoría de los puntos de vista, los temas de conservación del medio ambiente y de la biodiversidad. De manera que además de ser creadores, pues coincidimos siendo también profesores y siendo también conservacionistas. De ahí que considerábamos siempre que teníamos una vida cruzada. Hablar de Simón es hablar potencialmente de muchas cosas. Yo creo que todos conocen una de las mayores riquezas que tuvo Simón en su vida, que fue su multidisciplinaridad. Como se ha dicho ya, a diferencia de la usanza de la mayoría de los jóvenes de la época, que cuando decidían estudiar un segundo idioma, consideraban que el idioma que más le podría resultar de utilidad era el idioma inglés. Simón decidió estudiar francés. Y decidió estudiar francés por su interés por la literatura y por los autores clásicos de esa lengua para poder leerlos en su idioma original. Ya el inglés lo fue su tercera lengua, también dominó. Y como también muchos sabemos, la carrera de la enseñanza y profesorado de Simón comenzó a una edad muy joven, puesto que ya en el 1966 era profesor de literatura, de psicología, en uno de los colegios de secundaria más conocidos de esta ciudad. Este interés que Simón tuvo por la lingüística y la literatura, su formación como psicólogo, con una sólida formación en el método científico, su de aves, de peces, y también era muy asiduo criador de perros, que ya esto en la parte más emotiva, y múltiples cursos en conservación y restauración que recibió a lo largo de toda su vida y de recuperación de aves silvestres, le dio una visión muy holística y le dio un gran instrumento como profesor y como un gran comunicador, haciendo de él una de nuestras personas más ilustres para no solamente educar a nivel universitario, que como se ha dicho, fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Departamento de Psicología,
trabajó mucho con el profesor Enerio Arias, muy conocido y director de la Escuela de Psicología por muchos años en la UAS, y fue profesor también de la Universidad Iberoamericana, donde trabajó junto a la profesora Milagros Rodríguez y donde también enseñó cursos de metodología de la investigación. Simón fue inquebrantable ante sus posiciones por la defensa de la naturaleza. Y algo que decía siempre cuando iba a las reuniones y todavía en los últimos tiempos, que cualquier acción que se hiciera en tomar posiciones a favor de la naturaleza o políticas de conservación debería ser, como él decía, para que las aves se enteren. Que si las acciones que tomábamos eran aquellas que no impactaban directamente a las poblaciones de aves, queriendo decir con esto, con su frase de que las aves se enteren, pues no estábamos haciendo algo realmente importante. Como educador y como investigador y como comunicador se mantuvo entonces desde que comenzó a dar clases en el Colegio San Luis Gonzaga en el año 1966 hasta su fallecimiento. Durante 50 largos años, Simón estuvo todo el tiempo dedicado a la educación en varias de sus vertientes, así como a la investigación. Cuando uno lee algunos de los CVs que fueron escritos por Simón y donde él pone sus áreas de interés, pues esta ve a que sus áreas de interés fueron muy variadas. Psicología social, psicología del tiempo, psicología ambiental, enseñanza de valores, ecología, restauración ecológica, interacción entre plantas y animales, educación ambiental. En sus trabajos múltiples sobre ornitología, trabajó mucho, no sé si por coincidencia o por alguna particularidad de sus intereses, son con aves que anidan en cavidades, cotorras, carpinteros, lechuzas, la golondrina verde de Valle Nuevo. Y esto lo llevó, entre otras cosas, a el desarrollo de experiencias con la colocación de nidos artificiales y con el estudio de los impactos de la deforestación en la disponibilidad de cavidades para el alineamiento y por ende para la reproducción de las aves. Se considera a Simón como uno de los promonitores y precursores en República Dominicana de los estudios de la ecología urbana, algo que está cogiendo cada vez más auge a nivel internacional, la importancia del estudio de la ecología urbana y la importancia del estudio tanto de la vegetación en general en calles y avenidas, como la vegetación en las áreas eh, urbanas, parques urbanos, para la conservación de la diversidad biológica. Nosotros como país somos una isla, todos lo sabemos, y no tenemos prácticamente, solo con algunas muy pocas excepciones, megafauna, de manera que cualquier espacio verde es muy importante para la conservación de nuestros valores de biodiversidad, para nuestras aves, para nuestros reptiles, para nuestros anfibios. En ese sentido, Simón trabajó mucho por promover el uso de plantas que sirvieran tanto de alimentación como de refugio, como de lugares de anidación para las aves principalmente. En ese sentido también Simón hizo diferentes estudios, por ejemplo, con los carpinteros y las áreas de territorio que utilizaban en parques urbanos
pudiendo encontrar diferencias importantes en esto. Yo recuerdo que Simón, con mucho entusiasmo, me narraba, obviamente, que tuve también la oportunidad de conocer el patio selva de la Luperón. Recuerdo como si fuera hoy las grandes peceras que Simón tenía en el patio, donde criaba peces de diferentes especies y también las jaulas pajareras, que donde las aves podían volar con bastante libertad. Y su entusiasmo cuando describía el anidamiento de la cigua palmera en cautiverio en una de esas pajareras que tuvo en su patio. Y también recuerdo en las muchas conversaciones con Simón, cuando él trataba de ver eh, cuando las ciguas anidaban en algún lugar diferente a la, digámosle, tradicional palma real. En ese sentido, Sobre todo. hoy en día la cigua palmera ha mostrado su flexibilidad y adaptabilidad como especie, y lo que era algo muy raro en aquellos primeros tiempos de ver nidos de cigua palmera en cualquier otro lugar que no fuera una palma. Hoy en día, cada vez que miramos para arriba en cualquier parte de la ciudad, vemos como hay nidos en postes del tendido eléctrico, en árboles que no son palmas y demás. Eh, Simón aprovechó cada oportunidad que tenía para introducir, como ha dicho Adolfo, su semilla de sembrador. En ese sentido, por ejemplo, en una oportunidad, Simón me invitó a una reunión por la noche, a las 7:30 de la noche, en la feria, con el señor Roberto Santana, cuando estaba encargado de prisiones, para hablar de la importancia de la educación ambiental. Disculpen el ruido externo que no lo puedo evitar, en las cárceles. Y de esta visita surgió inmediatamente después una visita a la cárcel modelo de mujeres en Najayo, que tuve la oportunidad de visitarla junto a Simón y junto a Roberto Santana para ver cómo se podía introducir la educación ambiental en esta, como cárcel modelo. Luego, también, cada vez que Simón estaba pensando en una nueva iniciativa, generalmente me llamaba, hablaba o nos reuníamos a tomarnos un café y a conversar como él. Hizo también esfuerzos para eh, que en las instalaciones militares fueran utilizadas como reservas de la biodiversidad. En términos de educación ambiental y escritura, pues es mucho también lo que se puede decir. Simón, entre muchas otras cosas, fue articulista, escritor de un diario nacional, del Diario Libre, y en desde el 2004 hasta su fallecimiento, llegó a publicar 327 artículos que se ha estimado que han impactado a más de 1 millón de lectores. De manera que Simón fue un gran profesor, un gran investigador, un gran conservacionista, un gran amigo y, como ya hemos oído al principio, un gran padre, un gran familiar. Y eso también me consta. No sé si Javier, que está aquí presente, recuerda que estuvo, y por ahí anda una foto, en mi casa cuando mi hija Susana cumplía 2 o 3 años, que Simón lo llevó al cumpleaños, cuando era un niño bastante pequeño. Y sí recuerdo que siempre estuvo muy, muy atento a todo lo relacionado con sus hijos y con su familia. Listo, me Para veo yo, obligado a pararte. voy a Con terminar dolor de ya. mi corazón, te No, puse la alarma. estoy terminando, muchas gracias. Para terminar,
como tanto Evelyn como Adolfo y otros han hablado del humor negro de Simón, me voy a permitir hacer muy rápidamente una anécdota. En una ocasión fuimos juntos a Puerto Rico a un evento y llegamos el día antes, que era domingo, hospedados en la casa de huéspedes del recinto de la Universidad de Puerto Rico. Era un periodo intersemestral, no había casi nadie y bajamos temprano a desayunar. Cuando íbamos a pagar, habían varias estudiantes puertorriqueñas que trabajaban en la cafetería y nos preguntaron con curiosidad de qué nacionalidad éramos nosotros. Cuando le dijimos que dominicanos, nos dijeron sorprendidas que no podíamos ser. Y Simón le dice que por qué. Dice, bueno, porque todos los dominicanos que conocemos son maleducados y no como ustedes que parecen personas educadas. Yo andaba con mi pasaporte en el bolsillo y se lo iba a enseñar, pero Simón me dijo, no, 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 déjamelas a mí. Y dice, miren jóvenes, lo que pasa es que como aquí en Puerto Rico hay tantas jóvenes como ustedes que no tienen conciencia de cómo somos los dominicanos, nosotros somos empleados del gobierno dominicano que nos paga para que vengamos a pasear a Puerto Rico para que ustedes conozcan mejor a los dominicanos. Eso era Simón Guerrero, mi gran amigo y mi hermano. Muchas gracias. Maravillosa intervención, Sixto. Lamento tenerte que detener, pero bueno. Gerald, por favor, adelante. Son 15 minutos. Yo sé que podemos hablar toda la noche de Simón, pero el tiempo es el tiempo. Gracias de nuevo, Sixto. Por favor, Gerald, adelante. Buenas Tenemos al noches, no señor Gerald sé si me Segura, escuchan bien. biólogo, miembro del Ministerio de Recursos Naturales y quien trabajó junto a Simón por varios años, muchos años. Adelante, Gerald. Buenas Gracias. noches, ¿me escuchan bien? Sí, Ok, mira, ese error que tú acabas de cometer ahora me llena de orgullo, de suponer que yo soy biólogo. Lo mío es psicología, igual como lo fue Simón. bueno, eres Y, biólogo honoris causa. y de ahí nos metimos en eso. Yo no quise preparar un asunto así tan mecanizado porque incluso me resulta extraño encontrarme aquí en este momento o estas circunstancias. ¿Cómo nos conocimos Simón y yo? Simón fue mi profesor. El primer día de clase, no me dejé entrar a clase porque llegué tarde. Le estoy hablando de un muchacho de Los Minas con 19 años, que se le había pichado esa pasola ese día, pero él, como era de recto, como yo llegué 5 minutos tarde después de la media hora de gracia que él daba, yo ese día no me permitió entrar a clase. Y fue una relación muy, muy bonita, ya luego, porque yo insistía en querer molestarlo y él de manera inteligente, obviamente, sabía cómo responder. Y de repente un día, entre las cosas tantas que tratábamos en clase, nos acercamos mucho más cuando, no sé bajo qué circunstancia fue en medio de la clase, que caímos en que yo conocía tanto de Pedro Infante y del cine mexicano y de algunos poemas, que de repente ya le comencé a caer en gracia grandemente. Ese semestre pasó y ya luego un día, de los tantos que uno iba a visitarle después de haber sido su estudiante, conversando yo con alguien, le digo que soy ebanista. Y él me escucha, me dice, ¿tú eres ebanista? Le digo, sí, yo soy ebanista. Me dice, ah, mira, chequéate eso. Eran unos planos del despiece de un nido para lechuzas en inglés, que se lo había pasado a algunos cuantos ebanistas, pero no tenían idea de qué era. Le expliqué, mire, esto es esto y esto y esto. ¿Tú lo haces? Yo sí, yo lo hago. 3 meses después, Simón estaba cumpliendo un sueño que yo, o un deseo que yo pronuncié en voz alta en mi primer viaje al zoológico con 3 años, en que siendo yo hijo único le dije a mis padres que yo quería vivir ahí, de que yo quería vivir en el zoológico. Pues Simón
un marzo del 2001 me ofreció su puesto de sexto asistente en el zoológico. Y así estuve casi una década junto a él. En el zoológico, ¿qué no queríamos? ¿Qué chance le tuve yo de quedar en el zoológico? Bueno, desde drosófilas, lo que la gente dice los mimes, pasando por lagartos, pasando por anfibios en la oficina, las aves ni se diga. Y entre sus ideas y mis habilidades para fabricar cosas, fueron tantas y tantas especies que pude tratar, desde tener solenodón en cautiverio, desde criar carpinteros, bregar con las cotorras, la fabricación de nidos, etcétera, etcétera. Fueron tantas y tantas cosas. Pero algo que no todo el mundo tiene conciencia es de quién era Simón en el Caribe. Simón en el Caribe era el gran referente para todos los pajarólogos, para todos los ornitólogos. En muchísimo, porque él se metía en cosas y veía las cosas de una manera que el biólogo convencional o que el biólogo puro comúnmente no se fijaba. Y combinar esas cosas con literatura en una clase la hacía mucho más interesante. Aprender conducta animal es un asunto que lo sigo viviendo día por día todavía, gracias a él, evidentemente. Pero también estaba algo que no me le iba a enseñar ninguna universidad, que fue a ser un funcionario público. Yo entré a trabajar con el subdirector del zoológico y ver y palpar las situaciones que se vivían día por día en situaciones muy difíciles. El tomarlo como referencia, eso no me lo iba a enseñar ninguna universidad, ni yo estaba buscando aprenderlo tampoco. Pero me enseñó tanto que dejé la psicología como tal. Y aquí estoy en el Ministerio de Medio Ambiente. Y si no estoy aquí, estoy tratando de buscar algo que sea llegado a eso. Algo que no traicione porque uno se siente comprometido con todo lo que aprendió, con el mucho esfuerzo que uno sabe que le costaba a él las cosas. Porque la gente de afuera no se daba cuenta de que le presentaba a él muchas cosas, un gran sacrificio, pero no se notaba el sacrificio porque lo hacía con tanto amor, con tanta entrega, que todo el mundo decía, no, este tipo es al mil amores con esto. O sea, no le cuesta nada esto. Y sí le costaba mucho. Tenía que sacrificar muchas cosas, muchas comodidades. Y ahí está un Simón que muchos de sus colegas o muchas de sus amistades no conocían, que era la parte desprendida de él. Disculpen. Yo que estaba de cerca, que era más que simplemente la persona que trabajaba a su lado, uno sabía cuántas veces él se despojó de un privilegio para ayudar a alguien en la carrera, para ayudar a un colega de otro país que no tenía los medios. ¿Y cuántas veces él compró un producto comestible en el supermercado de menos calidad para comprar uno que era el que necesitaba, que era más caro, pero era con ese que tiene que alimentar o condimentar el alimento de ese pichón? Entonces, ¿cómo uno no decide el compromiso que tiene? Y eso creo yo que es lo que es amar la naturaleza o lo que sea. O sea, si tú no estás sacrificando nada por lo que estás haciendo, tal vez no estás haciendo lo suficiente. Yo le doy gracias a todos los que están aquí, porque sé que están aquí porque están conscientes de la gran persona que fue. Pero ustedes lo veían tal vez uno que otro día. Nosotros tenemos una relación, como le reitero, no era de trabajo simplemente, era una relación muy, muy estrecha, muy cercana.
Tanto así que les confieso que yo nunca lo llamé por su nombre. Yo a Simón nunca le dije Simón. Todo el tiempo lo llamé como profesor. Muchísimas gracias y tengan buena noche. Eh, Gracias, Gerald, por tu emotiva y sentida descripción de tu relación con Simón y qué tan profundo te tocó. Tú has sido tierra fértil y esa semilla germinó y crece de manera gloriosa. Eh, bueno, estamos todos emocionados. Tengo que pedirle perdón a Evelyn. Ahorita ni me recordaba su nombre. Una cosa, no suele pasarme eso. Bueno, y el turno de Francisco. Adelante, por favor, el doctor Francisco García, doctor en medicina, íntimo amigo de Simón y su alumno. Bien, buenas noches a tan distinguido público. Prende tu cámara. Y, ah, yo creo que está prendido. Espérate, No, no. ¿no? Yo creía que Sí, estaba está prendido. encendida, yo lo estoy viendo muy bien. Sí, sí, chequea tú tu equipo. Sí, mi setting, sí, está bien. ¿Me ves ya, Adolfo? No, no te preocupes, es un problema con como yo lo tengo el view mío Ah, organizado. bueno, mira. Nada, yo decía que estaba muy agradecido en primer lugar por la hospitalidad de ustedes en el grupo Babeque, en la persona de Cecilio Oquet y tuya, Adolf Gottschalk, de haberme tomado en cuenta para compartir con un grupo de amigos de Simón. Y yo que voy a hablar desde la perspectiva de otro amigo, pero que yo realmente el nivel de emoción que se ha manejado en los expositores distinguidos que me han precedido, no puedo negar que también a mí me ha contagiado. Entonces, yo voy a tratar de probablemente ser quien de la exposición sobre la dimensión humanística de Simón, tratando de ser, digamos, lo más frío y lo menos emotivo posible. Por eso voy a explicar en primer lugar a qué me refiero en la introducción de mi intervención de aspecto de dimensión humanística de Simón y lo que creo que es la mejor manera de comprender desde mi punto de vista, no solo en la parte humanística, sino que cuya acepción o significado, lo que quiero decir por humanista, explicaré luego de lo que voy a decir primero. Primero que todo, creo que para comprender el personaje que fue Simón, probablemente no solo en el aspecto de la dimensión humanística, que es el que me toca, sino el ser humano que fue Simón, ese que describió Gerald también y que sus parientes también, o sea, Evelyn y Giselle lo hicieron, y que también el profesor Sixto Inchaustegui lo hizo de manera tan completa. Yo creo que la mejor manera probablemente es ver lo que fundamentalmente fue Simón. Simón fue fundamentalmente un maestro, un profesor. Fue una persona que en las ideas a las que le di forma por escrito, que no es todo lo que voy a hablar, hay otra parte que la voy a dejar que salga lo que venga, como dijo Gerald que hizo él. Pero esta parte sí no quería dejarla pasar librada a la mera improvisación de los sentimientos. Yo digo que él fue esencialmente un maestro profesor porque el sentido que Simón, cuando uno hablaba con él, uno entendía que él le daba el conocimiento, era que para él el conocimiento venía a ser como un objeto que estaba destinado única y exclusivamente a compartirlo con los demás. Compartirlo con los demás en el aula, a los que tuvimos el privilegio de estar con él. En mi caso particular, yo fui alumno de él en bachillerato en el Colegio San Luis Gonzaga, donde él dio clases desde 1966. Y desde esa época yo no fue que yo lo conocí, yo fui alumno de él en el 1970, en el tercero de bachillerato. Y
ahí pude captar eso, o sea, era un individuo para quien el conocimiento era un objeto que él lo manejaba, pero fundamentalmente con ese objetivo, que era el objetivo de compartirlo. Y eso era a un punto tal, señores, que eh, Simón era capaz de decir algo que no le he escuchado y todos a lo largo de una larga vida académica tenemos contacto con muchas personas que son nuestros maestros, pero no le he escuchado decir así de manera tan explícita y dejarlo ver en su accionar, como algo que Simón planteaba. Él decía que él solo sentía que había comprendido un concepto o algo, o sea, que había adquirido un conocimiento, solamente cuando él sentía que ya era capaz de transmitirlo de manera clara a los demás. Y que hasta tanto él no sentía que él había llegado a ese nivel de vínculo con el conocimiento, cualquiera que fuese ese conocimiento de las áreas que él dominaba, que ya se han citado algunas aquí antes que yo, sobre todo las que tienen que ver con el área de ciencias naturales, eh, era así. O sea, él decía, no, 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 yo entiendo que saber y el verdadero saber de cualquier cosa en cualquier área es aquello que tú eres capaz de transmitir con claridad a otros. Yo le agregaría algo que se ha dejado implícito en las exposiciones anteriores de las personas que tuvieron un vínculo cercano con él, que él el conocimiento no solo lo entendía como algo que debía ser transmitido brillantemente y con recursos extraordinarios, porque era un profesor capaz de sacarte como el mago de la chistera saca un conejo en Alicia en el País de las Maravillas. Él era capaz de sacarte unos ejemplos con los cuales trataba de explicarte algo que podían ir desde una ranchera de esas que citó Gerald hasta la naturaleza, un bolero o un episodio de cualquiera de los escritores del boom latinoamericanos. Hacía esas analogías para darte a entender algo que podía ser confuso y que en las palabras de cualquier otra persona no era posible atar tantas referencias porque no, igual que Simón, no, probablemente no tenían o no teníamos la multidisciplinariedad a la que se refirió el profesor Sixto Inchaustegui antes. En esos 50 y pico de años de amistad que eh, compartimos Simón y yo, fue una amistad en la que, como dije antes, empezó siendo la relación alumno-profesor, alumno yo y profesor él, de manera formal y luego informalmente. Él siguió siendo una persona de la cual yo aprendí toda mi vida mucho, muchísimo y prácticamente todo lo que no son las áreas mías de conocimiento profesional. Y yo le decía a él algo que su respuesta, mezcla de humildad, mezcla de cuerdas de amigos, era, ya vienes tú ahí con tus pedanterías típicas, porque eran ejemplos que probablemente yo los utilizaba para matizar algo que era el, vamos a decir, el sentido de nuestra relación amistosa, que era básicamente una relación de vivirnos dando cuerda y utilizando ese humor negro de él, pero que me había enseñado y había terminado yo desarrollándolo como un mecanismo de defensa. Entonces yo le decía a él, y hoy lo digo aquí, y lo digo de manera formal y creo profundamente en este ejemplo que voy a poner, creo que Simón es un humanista, y es en el sentido que voy a explicar por qué hablé cuando me tocaron el tema de qué podía hablar de la dimensión humanística. Simón es un humanista en el sentido en que lo fue el movimiento llamado humanismo carolingio. Sé que ya decir esto suena a una terrible pedantería, pero y Simón, cuyo espíritu debe estar revoloteando por aquí, seguro va a decir, ahí está Francisco con sus pedanterías típicas. Pero creo que no, que creo que aplica perfectamente bien. Ese humanismo carolingio de Carlomagno, que correspondió a esa época luego de la caída del Imperio Romano, en que todavía no había aparecido lo que sería propiamente la Edad Media, pero eran los años posteriores a la desaparición del Imperio Romano, y cuando eh, Europa comenzaba a desarrollarse, todavía ni siquiera habían aparecido bajo la denominación de ciudades-estado, Francia, España, etcétera. Se desarrolló bajo la tutela de Carlomagno en
una ciudad que se llamaba Aquisgrán, que corresponde al sur de Francia, se desarrolló lo que fue la Escuela Palatina de Aquisgrán, donde habían clérigos que fueron las primeras personas que se reunieron para desarrollar lo que sería la enseñanza, el magisterio, y que son probablemente los gérmenes de las universidades que surgieron más tarde, a finales de la Edad Media. Ahí en ese grupo de personas, habían individuos que, igual que Simón, desarrollaron tres áreas del conocimiento que a nosotros nos la dieron en la escuela, y eso son de esas cosas que se la dan a uno, pero que no se la aterrizan y uno no termina de comprenderlas, hasta que después no ve estos ejemplos como individuos como este, como Simón. Ahí fue donde se desarrolló lo que fue llamado el trivium por oposición a otro grupo de asignaturas que se llamaban el quadrivium. El quadrivium correspondían a las ciencias naturales y el trivium eran las enseñanzas humanísticas, en la que estaba la gramática, la retórica y la dialéctica. Es increíble cómo en Simón, si uno creyese en la teoría de la reencarnación del hinduismo, uno pensaría que es una persona que por reencarnaciones sucesivas probablemente era uno de esos clérigos que estaban ahí. Simón enseñaba en los cursos de literatura que yo tomé con él, que fueron literatura española, literatura dominicana y literatura hispanoamericana. Enseñaba la estructura de la lengua y cómo manejarla y cómo leer, a base de seleccionar textos de su antología de gustos de él. Eran los textos con los que él tenía un vínculo lúdico más significativo, que podían ser desde esos franceses a los que se refirió Sixto Inchausti antes y que lo llevaron a aprender francés, los Verlaine, Rimbaud, etc. Pero estaban los autores de la literatura hispanoamericana que habían sido realmente sus grandes pasiones. Rubén Darío, que lo llevó a ir hasta conocer la tumba de él en Nicaragua; Jorge Luis Borges, más contemporáneamente, que lo llevó también a ir a la tumba de él en Ginebra, y que esa persecución de tumbas me hizo a mí darle una cuerda muy en la línea del humor negro de él, que fue decirle que más que turismo lo que él estaba practicando era necroturismo, necro por muerte y turismo por turismo. Aquello desencadenó en él, como buen cuerdero, una cuerda que casi quería fulminarme. Ese individuo que durante años fue profesor de bachillerato, como esos clérigos de la Escuela Palatina de Aquisgrán en el siglo VIII y IX, que fue el primer humanismo, no el humanismo renacentista del 580 y el 480 en la Italia renacentista. Ese Simón nos enseñó a los que estuvimos en esas aulas no a aprender fechas, no a aprender títulos, sino a disfrutar de la palabra tejida en lo que se conocía como la literatura, la gran literatura. Nos enseñó a apreciar los grandes poemas, los grandes narradores del boom latinoamericano, y a conocer también esos escritores franceses que fueron realmente parte de los delirios de su vida. También en esa parte humanística fue un gran profesor de filosofía, un gran profesor de filosofía que si uno, los que lo recordamos, sabemos que fue capaz de unir el conocimiento de la literatura con el conocimiento filosófico. Un ejemplo de eso era una de las cosas que él más citaba, que era el capítulo 7 de la novela de Julio Cortázar, Rayuela, donde aparece una frase que dice: la electricidad es eleática, nos ha petrificado las sombras. En esa frase, Julio Cortázar, con una belleza inigualable, una belleza incomparable, está diciéndonos que la electricidad hizo que las sombras se proyectaran fijas, igual que la escuela eleática de Parménides y los otros presocráticos plantearon que el movimiento no existía. A diferencia de cuando la luz no provenía de la electricidad, sino de una vela, que las sombras se mueven con el palpitar de la llama de la vela. O sea, un individuo que en una clase de literatura es capaz de hacerte la asociación entre el pensamiento eleático y la novela del siglo XX de Julio Cortázar, la más conocida de toda Rayuela, es un profesor excepcional. El humanismo de Simón, al momento final, en los últimos años de su vida, pienso que desembocó en lo que el profesor Inchausti citó antes, que era
un gran conocimiento de metodología de la investigación, el cual adquirió a través del doctor Enerio Rodríguez Arias, una autoridad mundial en el tema y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, materia que Simón luego impartió y que le permitió tener un conocimiento profundo de lo que eran los pasos que corresponden al método científico. Y que esos pasos y todos esos conocimientos de metodología de la investigación y los conocimientos de estadísticas de los que Simón más tarde fue profesor, le permitieron que el rigor de las investigaciones que él produjo en ornitología, que era su área de mayor pasión, y de conducta animal, fuesen realmente sobresalientes y lo convirtieran en un referente, no solo en el Caribe, sino en un referente mundial en el área que él trabajó de conducta animal y de ornitología. Pero eso es también deudor de su inclinación por las humanidades y en el caso concreto en filosofía, la parte de epistemología o filosofía de la ciencia y la metodología de la investigación. En el último aspecto de Simón que yo no quiero dejar de tocar fue su última deriva en materia de conocimiento filosófico, que fue su acercamiento al pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una modalidad de la filosofía angloamericana en la que lo que se trata es de estudiar cuáles son las reglas que permiten construir argumentos o razonamientos correctos. Tiene parentesco con la lógica formal, pero como abarca terrenos que son un poco menos rigurosos que la lógica formal, es un área que se le llama también lógica informal. Simón terminó siendo un experto en esa área, se convirtió en un impertinente y obsesivo perseguidor de lo que él llamaba las falacias en sus amigos, y era incluso un nivel de necedad tal, y lo podemos decir los amigos que lo quisimos y lo admiramos mucho, que uno tenía que tener cuidado a la hora de hacer un chiste, porque si ese chiste encerraba alguna falacia, Simón nos iba a reír y probablemente iba a decir, no me río porque cometiste una falacia en ese chiste. Yo terminaría, para dejar un ejemplo concreto de ese saber humanístico y científico de Simón, citando un artículo de él que cumpliría 20 años ahora, publicado en Diario Libre y que corresponde a los 300 y algo que el profesor Inchauste citó hace un momentito, en el que Simón corrige a Shakespeare cuando en Romeo y Julieta, Julieta dice que quien le ha avisado de la mañana fue una alondra. Y Simón dice que en realidad, más que una alondra, fue un ruiseñor. Él dice, fue un ave la que anunció a Noé el fin del diluvio, dice en uno de los párrafos del artículo. Fue una alondra, Alauda arbensis, heraldo de la mañana, la que Julieta confundió con el ruiseñor, ansiosa por prolongar su primera y única noche de amor con Romeo. Yo creo que no hay manera más literaria, más filosófica, más hermosa que concluir lo que sería la dimensión humanística de Simón en esta noche. Muchas gracias a todos por la confianza y espero no haberlos hecho llorar más que los otros me hicieron llorar a mí. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Por ahí está Javier, el hijo de Simón, que entiendo que vive fuera. Yo no puedo cerrar esto sin que él tome la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, yo por cuestiones de trabajo vivo en Arizona hace unos años y la verdad que ha sido muy bonito escuchar los cuentos de todo el mundo y obviamente muy orgulloso de mi padre y lo que pudo lograr no solamente como profesional, sino especialmente durante el proceso el año pasado de su entierro, conocer cómo él tocó la vida de tantas personas y especialmente conocer estudiantes mucho más jóvenes que yo y luego ver estudiantes que fueron de él muchos mayores que yo y ver cómo él tuvo ese impacto por tantas décadas. Eh, Él tuvo su intento fallido con Evelyn para que leyera y luego tuvo su intento fallido para que su hijo mayor aprendiera francés. No lo pudo lograr en ninguno de los dos casos, pero dentro de todo lo otro, realmente fue muy fascinante tener un padre así. Eh, Decir que fue básicamente criarse como un cuento de hadas donde
cada fin de semana uno nunca sabía dónde iba a parar, él me pasaba a buscar, podíamos ir a la casa que mencionó Evelyn en el Luperón, donde, como mencionado anteriormente, eso era como una jungla ahí de todo tipo de cosas, aves, peces, a veces estaba cuidando a algún animal que iba a estar ahí una semana, que uno no sabía que se iba a topar. Y sí, claro, don Sixto, yo pues acuerdo también ir al patio de usted, que también era otra aventura y lo recuerdo con mucha gracia. Y sí, la mayoría de los niños conocen los cuentos de hada como Alicia en el Mundo de las Maravillas. Yo conocía que era escrito por un matemático y toda la complejidad de eso. Y luego la mayoría de la gente conoce a James Bond como eh, una artista de cine, un personaje ficcional y yo sabía que era un escritor de aves del Caribe. Entonces, cosas que uno como pequeño se daba cuenta que uno aprendía cosas y veía cosas que la mayoría de los otros niños obviamente no podían experienciar o tener la experiencia como la tuve yo. Y, y la realidad es que obviamente pude conocer en este proceso a muchos de los amigos de mi papá ap- que aparte que él también son unos personajes y los recuerdo de mi infancia y fue muy bonito compartir con todos ellos y escuchar todas las cosas que pudieron vivir junto con mi papá y que él, así como ellos aprendieron de él, él también aprendió mucho de ellos y fue muy bonito para mí. Y también como egresado de Babeque, me gradué de Babeque secundaria en el 2001. Le quiero también dar gracias al Centro Cultural Babeque por eh, hacer esto para mantener el recuerdo de mi padre y muchas gracias a todos por estar aquí y le he pasado muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, Javier. Bueno, Cecilia, mira, creo que tú tienes algo que leer, ¿verdad? tú me María del dijiste a Mar. mí, María del Mar. si vamos a darle la oportunidad a María del Mar si es que está aquí, porque no la veo. Si Sí, no, ella sí, me... estoy Sí aquí, estoy está, aquí. muy Está bien. ahí, está ahí, está ahí. Ella Sí. tiene unas sugerencias y luego hay una persona que creo que va a compartir un poema que escribió. Así que vamos a ver. Adelante, María. Sí, buenas noches. Ha sido una noche muy emotiva y me siento muy, muy tocada por todos los participantes. Un abrazo a todos los familiares de Simón y a todas las personas que quisieron a Simón. Eh, yo conocí de Simón por los artículos en el Diario Libre. Mi mamá le daba seguimiento a todos los artículos, ella los recortaba, era admiradora de los artículos y a partir de ahí fue que empecé a leer a Simón y corrí paralela con respecto a la carrera porque me tocó impartir a los estudiantes de psicología bases neurobiológicas de la conducta, al mismo tiempo que él le impartía conducta animal. Y resultaba que los estudiantes que más apasionados estaban con conducta animal, pues lógicamente en base neurobiológica de la conducta eran excelentes estudiantes y muy interesados en el tema. Entonces vine a conocer a Simón en Babeque Primaria, en un experimento que hice de magisterio primario, porque anteriormente me dedicaba a la universidad, porque le di clases a Arturo, creo que el hijo más pequeño de Simón. Y por estar Arturo en Babeque, pues lógicamente Simón llegaba por allá y lógicamente logramos conversar para charlas con los alumnos de quinto grado para ciencias naturales. Y ahí yo escuché de la melisuga mínima, escuché del caso de Fleming y James Bond. Y bueno, a partir de ahí, pues seguía de vez en cuando los escritos de Simón. Eh, con mucha pasión seguimos la llegada del famoso halcón peregrino,
y todo el seguimiento que él le dio a ese halcón peregrino la primera vez que empezó a registrarse lo de la llegada del halcón peregrino aquí, o el avistamiento y seguimiento del halcón peregrino famoso ese que él le dio seguimiento por varios años, y mi mamá lo seguía y yo pues lógicamente también. En una ocasión vino a parar al patio de mi casa un pájaro bobo y yo salí corriendo porque el pájaro bobo estaba herido y se lo llevamos creo que Gerald ya estaba con él allá en el zoológico, y mi esposo y yo pues llevamos el pájaro bobo todo compungido porque creíamos que se iba a morir. Bueno, el caso es que yo propongo varias cosas, yo propongo tres cosas específicamente. Creo que es necesario recopilar los artículos de Simón del Diario Libre. Sería necesario recopilarlos y hacerlos, publicarlos como un libro. No sé de qué manera lo podríamos gestar esa idea, pero creo que se lo debemos a Simón y lo debemos al espíritu de maestro que él tuvo. También creo que las cátedras, los apuntes de cátedra de conducta animal deben ser recopilados. Yo me imagino que así como Gerald quedó tocado por Simón, pienso que debe haber muchísimos alumnos que guardaron muchas cosas de las que él les enseñó en sus clases de conducta animal. Y pienso que eso puede ser una obra que debería la UAS, que fue su alma mater en términos de aula de conducta animal, luego creo que UNIBE también lo fue, pero creo que esas cátedras, esos apuntes de cátedra de Simón deben ser recopilados, buscar la manera, sea la impresora, la imprenta de la UAS que lo haga, no sé, pienso que ese también se lo debemos a Simón. Y por último, y escuchando todas estas exposiciones que se han ido teniendo que limitar por el tiempo, de anécdotas, me imagino que en un grupo de amigos pudieran surgir durante varias reuniones un anecdotario de Simón Guerrero. Pienso que esas tres cosas están pendientes de hacer. Animo a todos los que están esta noche acá y a los que puedan escucharlo luego en diferido en nuestro canal de YouTube, que se pueden hacer estas cosas y que como que le echemos ganas a ese proceso de compilación de la obra magisterial de Simón. Muchas gracias, buenas noches y un abrazo a toda la familia. Gracias, María del Mar. Aquí tenemos un comentario de Cristina Díaz Gómez que dice: sus alumnos del Colegio San Luis Gonzaga conocimos en el 72 y 73 el boom latinoamericano en su pleno apogeo y antes del nivel de García Márquez. Nos dijo que al Quijote se le podía faltar al respeto, es decir, poner su contexto y conocer sin comparar la literatura más contemporánea. Conocimos a Machado y Miguel Hernández con grabaciones recién salidas de Serrat. Qué bonito. Eso es lo que hace un maestro, ¿verdad? Afincar, utilizando lo que hay, lo que le puede llegar a los alumnos. Aquí teníamos a Leonel Estrella, que dice que escribió un poema. No sé si estaría dispuesto a compartirlo, Leonel. Leonel. No sé, déjeme ver si fue que no está ya o qué. No lo veo. Leonel no está aquí ya. Sí, discúlpeme. Lo que pasa es que estoy con el celular ahora mismo porque tuve problemas con la máquina. ¿Se escucha? Sí, ¿Me escuchan? sí, se le Sí, escucha. yo hice un escrito, no lo tengo aquí mismo porque no me lo sé de memoria ahora mismo. Ya en otras ocasiones lo tendré, pero sí escribí en el chat algo porque Simón, para mí, desde niño, me impactó, ya que él es primo de mi madre. Entonces, yo desde niño recuerdo en el ensayo Perón que él me enseñaba esos animales
hasta un cocodrilo que tenía un estanque. Bueno, él fue el que me llevó a trabajar en el zoológico. Yo trabajaba en el departamento técnico, en el Parque Zoológico Nacional, y a raíz, hay una anécdota muy graciosa, que fue que había un rinoceronte que se estaba cayendo en un canal, tenía medio cuerpo abajo, medio cuerpo arriba, y yo como freco al fin, fui a ayudar a los cuidadores a sacar el rinoceronte, y el rinoceronte me cayó atrás. Me tiré en el canal, evidentemente, y él empezó a darme consejos, que eso no se puede hacer, que sé cuánto, pero sin embargo, el aprendizaje que yo recibí de Simón fue que me impactó y me desarrolló en mi vida como ambientalista y conservacionista. Recuerdo en una ocasión eh, un experimento que él estaba haciendo con unas abejas, que era comunicación de las abejas. Eso para mí, bueno, desde ese día yo le cogí amor a las abejas, aunque trabajo con otros animales, pero las abejas para mí quise hacer un recinto prácticamente para las abejas en mi casa, y la vida que yo recibí, que fue mi mentor realmente allá en el zoológico, de lo cual aprendí mucho. Yo me metí en la oficina de él como freco, a querer aprender cuando él llevaba una de esas aves que él tenía. Una vez fue con un pitanguá, recuerdo como ahora, y empecé a cuestionarlo sobre el ave, que es esa ave que comía, de qué se alimentaba, todo eso. Son muchas cosas que uno puede decir de Simón, y hasta la fecha siento mucho la partida de él. Eh, Ha impactado mi vida entera desde niño para que yo cogiera el rumbo de ser ambientalista y conservacionista. Y me enseñó a hacer los proyectos de conservación, me enseñó a hacer la conducta animal. Recuerdo que en ocasión me pedía que lo acompañara a la UAS para que yo lo ayudara. Y aprendí mucho realmente con él. Bueno, no quiero extenderme mucho porque hay más personas que tienen que hablar. Vamos a Después ver diré aquí. el poema. Bueno, si lo encuentras y me lo mandas, podemos. Perfecto, No sé perfecto. cómo pudiéramos compartirlo porque aquí hay personas de quienes no tengo sus correos, pero Pero pueden anotar mi número telefónico, me pueden escribir por ahí, y yo con mucho gusto le mando el poema. A mi mamá le impactó el poema que yo escribí. pues ponlo en el chat para que las personas te contacten. Eso sería muy Perfecto. bonito. Entonces, vamos a ver un comentario que tiene Florani Lorenzo aquí que dice, la personalidad auténtica, humor único, amor por la conservación y sobre todo la calidad humana incomparable del profesor Simón lo hicieron difícil de olvidar para quienes alguna vez lo conocimos, aunque sea por corto tiempo, y nos atrajo a algunos estudiantes de biología a tomar sus clases de comportamiento animal para psicólogos, aún sin tenerla en nuestro pensum. Lo recordaré feliz yendo a alimentar a los colibríes después de sus clases en la UAS, en el árbol de memiso que él mismo sembró, y siempre estaré agradecida de sus enseñanzas. Aquí hay otro comentario de Teodoro Lara, perdón. Simón Guerrero fue el iniciar más de 30 años nuestra afición a las aves, que se convirtió en tema transversal del trabajo del grupo, razón por la cual él nos decía que él era el abuelo de Tinglar. Dice Teodoro que él es, déjame ver qué fue lo que él dijo, que lo vi por aquí, que él decía, Teodoro, díganos por favor qué es Tinglar. Tinglar sé que es una revista, ¿no? Y que usted pudiera decirnos un poquito más sobre eso. Buenas noches, saludos a todos. Yo sé que ya culminó prácticamente esta iniciativa, pero me place poder decir de viva voz la gratitud que tenemos con Simón Guerrero. Evelyn es testigo de eso y otras personas que están ahí, de gran influencia que tuvo sobre el grupo ecologista Tinglar, que no es eso que ahora llaman de que revista Tinglar, nada de que ver con nosotros. Me permito decirlo ahora.
Muy bien. Nosotros surgimos en 1985 con un grupo de jóvenes en Villamella, uno de los cuales era alumno de Simón Guerrero, Eduardo Vázquez, que fue quien realmente nos conectó con Simón, con Anabel, con Antonio Tomén, con todos esos viejos que son el pilar fundamental del ecologismo en República Dominicana. Y posteriormente, por supuesto, con el profesor Sisto Inchaustegui. O sea, creo que Tinglar está necesariamente endeudado en sus orígenes con Simón Guerrero, inevitablemente. Por eso él nos decía siempre, ustedes no me agradecen que yo soy el abuelo de Tinglar, nos decía siempre. Y nosotros nos iniciamos en la... Yo estudié periodismo, ¿eh? Y lo que menos he hecho en mi vida es comunicación social. He trabajado mucho tiempo en asuntos de conservación y de estudio de biodiversidad, y todo eso se lo debemos fundamentalmente a Simón Guerrero, que fue quien nos inició en eso, poniéndonos en contacto con el Servicio Forestal de Estados Unidos hace muchísimos años, y con Anabel Stockton de Dot, y con Sistine Chaustegui, y con esa cantidad de personas que iniciaron el conservacionismo real de República Dominicana. Y nada, no estaba listo para decir estas cosas, pero me place hacerlo. Eh, Creo que, y apoyo, miren, yo coincido con la persona que habló de recopilar los artículos y otros aportes de Simón Guerrero. Lo hubiera propuesto en principio, pero como no estaba en agenda que yo hablara, nada. Solo me queda decir que estoy de acuerdo con eso y que se debe hacer algo como que se hizo con otro gran personaje del conservacionismo, aunque nunca se le reconoció como tal abiertamente, que fue ante Ducoudray, ¿cómo se llama? Que se Belisario. recopilaron Belisario Belisario Ducoudray, Ducoudray. que se recopilaron sus artículos maravillosos en el periódico El Caribe. Siendo yo un muchacho, compraba El Caribe solo para leer los artículos de él y las publicaciones de Anabel de Dot, que finalmente terminaron el libro. Yo creo que eso se debe hacer también con Simón Guerrero, que sería no solo un tributo justo, sino un gran aporte a la nueva generación que desconocen el trabajo que hizo Simón Guerrero por la conservación, el desarrollo de la sensibilidad ambientalista de muchos de nosotros. Muchas gracias por permitirme decir esto. Muchas gracias. Aquí dice Cecil, Gibel, ¿sí? Cecil, veo que en el chat hay un poema y hay varias exposiciones de Sí, diferentes sí, voy por ahí. eso hay que grabar, eso hay que copiarlo y guardarlo. O sea, habría que incluirlo. Muy O sea, bien. de acuerdo, o sea, para Sí. tenerlo en el Yo vi ya. que hay algo más adelante. Voy un Sí, poquito sí. en orden aquí. Iba a leer el comentario de Gibel Orsini que dice, Don Simón fue un maestro ejemplar. Se aseguró de que aprendiera absolutamente todo de cada ave rescatada que me cuidó. Siempre lo recordaré como un humano excepcional. Dice aquí Yolanda León. María del Mar, estuve pensando en los apuntes de la clase de Simón, pues fui su estudiante, pero no los tengo. Creo recordar que a él no le gustaba que uno copiara porque no ponía atención a lo que decía. Él nos ponía artículos clásicos de conducta animal para leer de tarea y los discutíamos en clase con su liderazgo, siempre muy ameno y hechizando a todos con sus anécdotas y análisis. Por lo que entiendo entonces es que puede que sea un poco difícil recolectar las cátedras. Dice aquí Ariel Contreras, esto lo escribí pocos días después de que falleció Simón. Nunca me fue necesario alzar mis manos cada vez más viejas hasta el borde del cielo. Nunca hasta hoy que tu carne y tu tinta ya no transitan este espacio, que de golpe quedan abandonadas las aves de una isla y los que tomamos de oficio rumiar las lecciones de esta vida que dejó tu cuerpo. Nunca hasta hoy que me queda un abrazo vacío y huérfano, quemado en los huesos, que me veo de frente con la idea de un mundo y mi mundo sin ti, y me vuelvo un niño que se esconde. Por eso, nunca me fue necesario asomarme en el borde del cielo, solo para ver si bajo un aleteo o una flor te encuentro nuevamente. Solo así me hará sentido tu ausencia. Muy bonito.
A ver, dice Giselle, estimados, gracias por tan hermoso homenaje para tío Simón. Bueno, eso, ella está excusándose que tiene que salir. Y así mucha gente aquí diciendo eh, lo agradecidos que están de que se haya hecho este homenaje y de la gran persona que fue don Simón. No sé si alguien más quiere participar. Brígido tiene la mano levantada. Adelante. Buenas noches para todos. Buenas Sí, noches. yo también tomé una asignatura con Simón Guerrero y de verdad, de la única asignatura que yo pensé que debieron haber dos niveles fue de esa y fue conducta animal. Eso di yo con ese gran señor que estimo, le tengo muy recordado y de verdad que la experiencia realmente nos enseñó vivencia. Por eso me gustó mucho esa asignatura y pensé que debió haber un segundo nivel de la asignatura de conducta animal dada por Simón Guerrero. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Francisco, adelante. Sí, buenas noches, ¿se escucha? Sí. Sí, es subrayar la excelente iniciativa que propuso María del Mar y que otros han secundado, pero agregarle que probablemente del grupo que está aquí esta noche puede surgir un comité gestor que ustedes en Babeque lo lideren y hagan reuniones con las personas que aquí han demostrado ese interés en la persona y el aporte escrito teórico de Simón Guerrero y que pues se dividan funciones y se acerquen al periódico donde aparecían la mayoría de sus publicaciones y le soliciten que le permitan a una iniciativa como esta recopilar esos textos. Este es un país que tiene muchos héroes de otras áreas, hay héroes deportivos, políticos y antihéroes de todo tipo, pero cada día escasean más los héroes del tipo de gente como Simón Guerrero, que son tan importantes para la sanidad y el desarrollo de los países. Era lo que quería decir. Subrayar básicamente lo que dijo María del Mar y Sí. proponer un comité gestor que lo Con capitalice ese comité eso. que usted propone, también Yolanda León tiene una sugerencia que dice que para recopilar las anécdotas de Simón, ella puede empezar un documento compartido y que todos aporten ahí. Ella tiene varias anécdotas con las que se pudiera iniciar. Tenemos también aquí a Ariel, déjeme ver, Ariel Contreras que dice, nos ofrecemos a diagramar la recopilación de los artículos una vez estén todos en alguna carpeta. Qué generosidad, muchas gracias. Muy bonito. Leonel tiene Leonel Estrella tiene la mano levantada, adelante. Sí, encontré el poema que le escribí a Simón. Yo le puse, Simón, te recordaremos. En la sombra del adiós, Simón reposa. Susurros del viento llevan su historia. Un alma que danzó con luz del día, ahora descansa en la melancolía. Entre estrellas su esencia perdura, un eco en el tiempo que el corazón murmura. Sus recuerdos, como versos en el viento, tejen nostalgias en cada pensamiento. En el jardín del ayer, flores de añoranza, pétalos de amor que el tiempo no cansa. Simón en el lienzo de la eternidad, tu memoria es arte en la oscuridad. Caminase entre sombras y estrellas, dejando huellas en nuestras huellas. Aunque el adiós duela en el alma, tu luz persiste en la calma. En la partitura del cielo, notas que danzan, una melodía eterna en la esperanza. Simón, en el susurro del infinito, tu esencia vive cada mito. En el cielo, Simón alza el vuelo, sus alas un tributo al anhelo, amante de aves y naturaleza. Tu espíritu en la brisa trasciende con certeza, plumaje de sueños en su mirar. Eso fue la poesía que yo escribí hacia él. Muchas gracias, Leonel, qué hermosa. El señor Erasmo Lara quiere tener una participación. Adelante. Muchas gracias. 56, 57 años de amistad intermitente, porque en muchos momentos
vivíamos en lugares geográficos diferentes. Sin embargo, hay tres elementos que retratan a Simón como ustedes lo han estado presentando. Una vez lo encuentro en Cuesta del Libro y le digo, mira, yo quiero que ¿dónde puedo yo comprar uno de esos aparatos para que los colibríes puedan beber y atraerlo? Porque yo vi eso en, en Costa Rica y me gusta. Y me mira. Me dice, ¿qué tú estás haciendo pasado mañana? Digo yo, nada. Me dice, vamos, nos juntamos aquí. Cuando nos juntamos, una cantidad de matas se me hizo un colibriario allá en unas tierras que yo tengo por San Cristóbal. Había uno de los colibríes se llama Simón, o se llamaba Simón porque se desapareció por un tiempo. Otro elemento, estamos caminando por la tierra, mucha tierra, y digo yo, tengo que limpiar aquí, tengo que limpiar acá, y de nuevo me mira. Me dice, ustedes, no, hay que dejar la naturaleza así. Abre los caminos nada más, se va a poner más bonito. Y le hice caso. Y tengo como 500 tareas de tierra que lo único que tienen es caminos. Y entonces me dice que siembre unos nísperos. Me dice, siembra como 40 nísperos. Y me dice dónde sembrarlo. Yo siembro los nísperos. Como a los 8 o 9 años digo, Simón, pues yo no me comí un níspero de ahí. Y me miré, era para ti, es para las aves. Entonces quería decir eso. Nos encontramos en los 80 y 90 cuando él estaba estudiando en Nueva York y yo estaba viviendo ahí un tiempo y compartimos bastante tiempo. Sin embargo, sus amigos de la universidad era Salvador Pérez y León Tebreas. Esa era una trilogía inseparable. Y yo de vez en cuando me uní a esa trilogía. Gracias. Muchas gracias a usted. Evelyn tiene su mano levantada. Evelyn Guerrero, adelante. Es con relación a los artículos. Él estaba ya recopilándolo porque habíamos hablado de eso, de hacer la publicación, y encontré bastante. Creo que están la gran mayoría, o sea que yo tengo, están guardados esos artículos. Ok, qué bien. Lo que faltaría es ver cómo se pueden hacer la publicación. Muy bien. Como familia, Evelyn, quizás como familia ustedes pudieran acercarse a publicaciones de Diario Libre, a ver si ellos pudieran, porque eso también es a favor del mismo De Diario ellos. Libre. O sea que ustedes como familia dar la autorización y propugnar en Diario Libre a ver si se puede compilar y publicar. También hay entidades bancarias que patrocinan esos libros también, como el Banco Central o el Banco de Reservas, el Banco Popular también. Y Eso pudiera ser. se podría hacer también pedir ayuda con respecto a las fotografías, o sea, que se pudiera hacer un libro precioso con todos los fotógrafos que también aprendieron muchísimo de Simón. O sea, que creo que por ahí puede haber una posibilidad. Yo tengo una anécdota con eso de los artículos. En una ocasión él publicó con una foto diciendo que esa era su hija. Todo el mundo me llamó y me dijo, no sabíamos que tenías una hermana. Cuando yo lo llamo y le digo yo, papi, pero tú no me habías dicho que tengo una hermana. Me dijo, no, no es verdad, era para saber si tú leías mis artículos. Qué tremendo. Aquí tenemos la mano levantada, Adriana Bueno. Adelante. Adriana, ¿puede abrir su micrófono? Bueno, vamos a darle la oportunidad a Teodoro Lara de nuevo. Bueno, supongo que eso se podría haber pensado antes de que yo lo dijera, pero creo que con los artículos de Simón se podría hacer exactamente como se hizo con los artículos de don Félix Servio. Los artículos se compilaron, pero la publicación los apoyó
la Fundación León Jiménez. Creo que si se hace un comité, se puede gestionar un apoyo similar para su publicación de manera apropiada, una publicación de calidad, como se hizo con los volúmenes de Don Felicervio, con los artículos de Don Felicervio. Y hay varias fundaciones que podrían abordarse. La misma, bueno, no sé si la misma León Jiménez, que tiene una editorial, me parece, Corripio y otras. Así que si se forma ese comité que se propuso, pues se puede abordar ese apoyo para que se pueda hacer esa publicación que entiendo que debe hacerse. Era cuánto tenía que decir. Muchas gracias. Aquí Yolanda León. Otra institución que creo que pudiera servir podría ser el Archivo General de la Nación, que hace publicaciones. Excelente, sí. Excelente. También dice Yolanda León aquí que el Diario Libre ahora es del grupo Punta Cana y que Jay Keel era un amigo de Simón. Él fue varias veces allá. Entonces, eso también son gestiones que se pueden hacer, o sea, intentarlo por varios medios a ver por dónde se consigue. Yo no sé si ya hemos hablado mucho, yo por lo que veo pudiéramos estar aquí hasta mañana y todavía seguirían apareciendo comentarios y anécdotas interesantes. Yo como representante del Centro Sociocultural Babeque, agradecidísima de todos ustedes, los panelistas y las personas que también han cooperado, intervenido, eh, para hacer este homenaje a este personaje que no tuve la dicha de conocer, pero que obviamente fue una persona muy, muy especial por todo lo que hemos escuchado aquí esta noche. No quiero despedirnos sin permitirme compartirles las actividades que tenemos en el Centro Sociocultural para lo que resta de la semana. Permítanme mostrarles, porque mañana tenemos una película presencial, o sea, la vamos a proyectar en nuestra sala de teatro Laura Bertrán, que está en la secundaria Babeque, la Roberto Pastoriza 329. Esta película es una película de José María Cabral, se llama El Proyeccionista, una película que aquí en los premios La Silla se llevó 19 nominaciones y fue elegida para representar el país en los Oscars. Fue elegida para representarnos en el Festival de Miami, en el Festival de Huelga en España. Entonces, bueno, pues ha sido una película que ha sido muy bien valorada por la crítica y la tenemos mañana, martes 25 de febrero a las 7:30 de forma totalmente gratuita. Así que, por favor, si les interesa o si piensan que a alguien más puede interesarle, compartan. Esto es totalmente gratuito y la tenemos allá. Roberto Pastoriza 329. La película tiene una clasificación para mayores de 16 años, perdón. Y esto lo hacemos gracias a la colaboración de DG Cine y de la Cinemateca Dominicana. Y el miércoles tenemos un viaje virtual por Zoom en compañía del ingeniero Kilvio Cabral Achecar, quien a través de su lente nos va a presentar uno de sus últimos viajes, perdón. Esta vez vamos a conocer los castillos de Albania y las costas de Montenegro, los fiordos, como le llaman allá a estas costas de Montenegro. Esto es vía Zoom a las 8 de la noche este miércoles y los que acaso no reciben las invitaciones nuestras, una forma que pueden entrar a este Zoom es yéndose a nuestro perfil de Instagram, nuestra cuenta de Instagram, como Centro Cultural Babeque, y ahí en el enlace que aparece en el perfil, ese enlace es actualizado con cada nueva actividad y ahí haciendo clic ahí ya quedan conectados. Y por último, decirles que todavía está en exposición hasta el día 7 de marzo. Esta muestra que se llama En la Ruta del Carnaval es una muestra fotográfica del colectivo del grupo Arte Foto y aquí podrán ver pues fotografías del carnaval desde el lente de diferentes talentosos artistas. Esta exposición puede ser visitada de lunes a viernes en días laborables, perdón, porque los días feriados tampoco tenemos personal,
pero de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde en nuestra Galería de Arte del Centro Sociocultural Babeque, que también está en la Roberto Pastoriza 329. Entonces, de parte nuestra, no nos queda más que darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos, a Adolf Gottschalk por haber sido el motor que generó este panel de hoy, que contactó a todos los panelistas, a María del Mar, que también dio la idea de hacer este homenaje, y a todos ustedes que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Feliz resto de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a Buenas ustedes. noches. Buenas. Muchas gracias. Buenas noches. Muy Buenas buenas noches a todos. Muy noches. agradecido. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.